Capítulo 1. La melancolía de la heroína preperfecta. Sí, mejoré aún más. Se fue a principios de verano con una Aoi Inami de segundo año de secundaria. Y que estaba en su clase, mirando la puntuación de su primer semestre de exámenes parciales. Ella sintió levemente ante sus resultados el tercer puntaje más alto de la clase. Nunca había llegado primero, pero había subido 6 posiciones desde sus finales del tercer semestre el año pasado. Comenzando con la primera mitad de periodo en su primer año de secundaria, ella no había bajado su clasificación en clase ni una sola vez. En vez de eso, ella empezó a subir poco a poco. Estaba decidida, trabajó para llegar aquí, y ese trabajo fue silenciosamente pagado en los resultados que estaban ante ella. De repente, ella se dio cuenta de que su compañera de clase Yuki Matsuoka le estaba hablando. «¿Y-chan, qué rango obtuviste?», ella preguntó, llamando a Inami por su apodo. Inami hizo una pausa por un segundo, tratando de decidir la mejor manera de responder. ¿Debería ser modesta, o debería bromear de su éxito? Nunca antes lo había hecho bien en una prueba, por lo que no sabía qué respuesta produciría los mejores resultados. Ella consideró un par de opciones antes de hablar con confianza. ¡Tada! Tercera, ella levantó el papel con un orgullo que apenas podía compararse con la arrogancia. Vaya, eso es genial. ¿No es esa la mejor clasificación que has tenido? Sí. Realmente lo hice. Wow, debes haber estudiado mucho. O tal vez nací con ese conocimiento. Tampoco te alabes tanto. La conversación rebotó, mientras Inami extraía todo lo que podía de ella. Esta podría ser una buena manera de actuar cuando consiga una alta puntuación. Creo que la clave es no actuar demasiado avergonzado. Ella guardó los nuevos conocimientos en la pila de habilidades de conversación que había acumulado gradualmente durante el año pasado. ¿Y tú, Yuki?, preguntó ella. Como de costumbre, debajo de la media. Puesto 70, ella mostró su prueba. Inami volvió a hablar. Había hecho la pregunta más o menos por instinto, pero encontrar algo que decir ahora era un poco difícil. No podía ser muy positiva sobre el puesto 70 en el que quedó su amiga cuando ella acababa de admitir que estaba tercera. Por otro lado, la puntuación tampoco era lo suficientemente baja como para bromear. Si se jactaba de su propio puntaje alto nuevamente, eso molestaría a su amiga. Ella reunió la información que tenía delante y el conocimiento que ya tenía, buscando una respuesta. Y entonces encontró una. Sí, los problemas de matemáticas estuvieron difíciles esta vez, ¿no? Había vislumbrado el desglose del puntaje en la prueba de Matsuoka y notó que su puntaje en matemáticas estaba muy por debajo de todos los demás. Matsuoka asintió con entusiasmo. Ah, dímelo a mí. El promedio de la clase esta vez también fue más bajo de lo normal. Creo que fue muy difícil. Me golpearon en mi punto débil. Sé lo que quieres decir. Era básicamente inevitable. Ella asintió con simpatía. Técnicamente, un examen general más difícil no tendría ningún impacto en su clasificación entre el resto de la clase, pero ella quería que la conversación fuera fluida. Supongo que será mejor que estudie más la próxima vez. ¿Puedes ayudarme a estudiar para los exámenes finales? Ajaja. Si todavía estoy de humor para estudiar en ese momento, lo haré. Algo me dice que no lo harás. Ja, sí. Inami tenía un poco el control en la conversación y se las arregló para conseguir algunas carcajadas. Sus habilidades aumentaban día a día, lo que la dejaba satisfecha y aliviada. Asterisco, asterisco, asterisco. Después de la escuela, Inami se sentó en el salón del club del equipo de baloncesto, pensando en su próximo movimiento. Ella estaba haciendo un progreso decente en sus estudios. No estaba satisfecha con el lugar en el que se encontraba, pero confiaba en que, si seguía con el mismo enfoque, ocuparía el primer lugar al final del año escolar. En educación física, ella había tenido un desempeño promedio el año anterior, pero había logrado llegar entre los 20 primeros en la primera prueba física de su segundo año. Con un poco más de trabajo, podría elevar aún más ese rango. En cuanto al baloncesto, su fuerza física aún necesitaba mejorar, pero confiaba en que podría defenderse de cualquier persona en su mismo año cuando se trataba de habilidades como lanzar, driblear y tomar decisiones en una fracción de segundo. Sus amistades y su apariencia fueron muy parecidas. En el primer semestre de su primer año, estaba satisfecha con su estatus medio y su imagen menos pulida, pero a estas alturas, en junio de su segundo año, estaba comenzando a asumir una posición de liderazgo entre las chicas de su clase.
y ahora sabía que los mismos métodos que había utilizado para obtener el puesto podrían ayudarla a mantenerlo también. ¿Por qué? Porque lo había logrado todo a través de una simple práctica. Así que, lo siguiente. Todos sus logros hasta ahora se destinaron a la construcción de una base, no había comenzado con habilidades específicas que produjeran resultados inmediatos en situaciones limitadas. Su único objetivo era dominar los conceptos básicos. Como resultado, había ido ascendiendo gradualmente en todos los aspectos de su vida, lo que le dio más confianza en sí misma y más influencia sobre las personas que la rodeaban. En cuyo caso, llegó el momento de un nuevo objetivo, una nueva etapa de superación personal. Justo cuando estaba pensando en lo que vendría después sucedió. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Serías mi novia? La clase había terminado por el día y Nami estaba detrás de la escuela. Un chico mayor del equipo de baloncesto le acababa de decir que le gustaba. Ella estaba más que un poco sorprendida. Por supuesto, esta no era la primera vez que alguien la invitaba a salir. Los chicos le habían estado declarando su amor de manera regular desde la mitad de su primer año de secundaria, una vez que sus estudios, atletismo y apariencia habían comenzado a mejorar dramáticamente por sus esfuerzos. Pero esta fue la primera confesión de alguien mayor. Akira Hattori era un alumno de tercer año y vicepresidente del equipo de baloncesto masculino. Siempre estaba en la cancha y los demás jugadores confiaban en él. A las chicas más jóvenes también les gustaba, lo que lo colocaba en la cima de la jerarquía. Él y Nami no eran lo suficientemente cercanos como para pasar el rato el uno al otro, pero hablaron mucho durante las prácticas, los equipos de chicos y chicas tendían a estar juntos un montón. Y Nami consideró la situación. Honestamente, estaba feliz de que él la hubiera invitado a salir. Era una prueba contundente de cuánto había aumentado su valor y, en un nivel más personal, se sentía halagada, incluso un poco tímida. Pero la verdad era que no estaba realmente interesada en salir con alguien en ese momento. Tenía un plan para sí misma que consumía toda su energía y no quería renunciar al tiempo que le dedicaba. Solo una cosa la hacía insegura: su nuevo objetivo. El escenario para su próxima ronda de superación personal. El hecho de que un estudiante mayor la hubiera invitado a salir por primera vez en su vida en este preciso momento se sintió como una señal en respuesta a la pregunta. No le gustaba la idea de reproducir inconscientemente las actitudes fatalistas de sus padres, pero también tenía sentido desde una perspectiva lógica y racional. La vida de un estudiante comprendía del estudio, las actividades del club, los amigos y luego, ella supuso, el romance. Ya podía ver su camino hacia la cima en las primeras 3 categorías, lo que significaba que darle una oportunidad al romance era una elección natural. De hecho, su arduo trabajo realmente había valido la pena, si su primera relación fue con un chico popular de tercer año con una posición alta en la escala social. No todo el mundo podía empezar el juego del amor desde un lugar tan privilegiado. En cuyo caso, ella debería intentarlo y analizar los resultados. En este punto, debería tener la experiencia y el conocimiento para emitir un juicio sólido. Después de considerarlo detenidamente, ella sonrió y dio su respuesta. Me encantaría. Asterisco, asterisco, asterisco. Más tarde ese día, los dos se separaron de su grupo habitual y caminaron juntos a casa. Nami había estado dándole vueltas sobre decirles a todos que estaban saliendo, pero su nuevo novio se lo había dicho a los otros chicos del equipo como si no fuera gran cosa. Al final, todos los del club lo sabían. Hattori creía que eso era lo que los chicos deberían hacer, pero cuando Nami consideró los cambios que causaría en varias relaciones, no estaba segura de que fuera el enfoque más sensato. No podía decidir qué hacer con eso. Después de la práctica, la nueva relación había sido todo de lo que sus compañeros de equipo podían hablar en la sala del club. ¿Estás saliendo con Hattori? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? Me envió un mensaje pidiéndome para que nos encontráramos y luego me dijo que le gustaba. Oh, Dios mío. Las chicas habían estado rebosantes de emoción, a pesar de que la relación de Nami realmente no era de su incumbencia. Ahora, ella tenía múltiples situaciones que no estaban completamente bajo su control. Para Nami, quien trató de dar un paso inexorable a la vez, esto no era exactamente lo ideal. Aún así, se dijo a sí misma que era muy valioso saber que así era como iban inevitablemente las relaciones románticas. Definitivamente, esta era una nueva arena para ella, un mundo nuevo que ni siquiera se había dado cuenta de que existía. Probablemente sería una clase obligatoria para su vida futura, por lo que saber esto desde el principio no fue una mala idea. No me sorprende.
Eres tan linda, ese comentario estaba teñido de celos. No, para nada, dijo Inami con modestia, ganando un segundo para pensar. Pero, él es mi primer novio. ¿De verdad? No puede ser. Sí. ¿Has tenido novio antes, verdad, Mayu? Solo por un tiempo en mi primer año. ¿Me darías algunos consejos? Sí, seguro. Ella cabalgó hábilmente la ola de la conversación. Las novias de chicos mayores populares tendían a convertirse en objetos de envidia, por lo que Inami había cedido la ventaja en estas relaciones al admitir que él era su primer novio. No solo se había convertido en una amenaza menor, sino que había enfatizado la posición superior de la chica que había tenido novio antes. Al pedirle un consejo a futuro, Inami alimentó su orgullo y sentido de camaradería. Por otro lado, Inami todavía estaba saliendo con un chico mayor popular, por lo que no tenía que preocuparse por la caída de su posición dentro del equipo. El cambio drástico había sacudido sus relaciones, pero pudo hablar desde un lugar lo suficientemente seguro como para plantar una nueva y sólida columna de apoyo. Y entonces Inami mantuvo la distancia justa, esquivando cualquier potencial celo y destruyendo cualquier semilla de odio. Esa también fue una nueva lección para Inami, y un escenario emocionante para flexionar sus músculos. Inami y Hattori caminaban a casa desde la escuela. Lo siento, dijo él. No sabía que todos iban a darle tanta importancia. No, está bien. Yo tampoco lo creía. Por supuesto que le darían importancia. Fuiste y se lo dijiste a todos, ella estaba pensando eso, pero también sospechaba que los chicos eran menos perceptivos cuando se trataba de relaciones. Ella no estaba especialmente molesta, simplemente estaba experimentando su primer día como novio y novia. Se preguntó si debería cambiar de tema, entonces ella decidió mantenerlo informal, como antes de que comenzaran a salir. ¿Cómo te fue en los exámenes parciales, Hattori-senpai?, preguntó ella. Regular. Estoy más enfocado en los exámenes de ingreso a la preparatoria en este momento. Ah, eso tiene sentido. A ella le gustó que él pudiera estar atento a metas más significativas a largo plazo, no solo a lo que estaba justo frente a él. Se preguntó si ese año extra de vida le daría una perspectiva diferente. Hey. ¿Sí? Relájate un poco, pareces un poco rígida. Puedes dejar de decir senpai. Oh. Estamos saliendo, ¿verdad? Los dos estaban solos, y estaban lo suficientemente cerca como para hacerla retorcerse. Ella podría dar prioridad a la lógica por encima de todo, pero también estaba en el proceso de convertirse en ella misma, y la palabra, citas, le llegó más de lo que esperaba. Sí, tienes razón, senpai. Hattori enarcó una ceja con arrogancia. ¿Aún estás nervioso, eh? Oh, supongo que sí. Ajaja. Jajaja. El estado de ánimo se relajó de repente. Era como si la pared delgada y transparente entre ellos se hubiera derrumbado nuevamente en un instante, llevándose consigo su tensión. Una cálida brisa de verano pasó junto a ellos. ¿Entonces puedo llamarte Akira-kun? Está bien. ¿Puedes empezar con eso? Había una implicación en sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Preferirías que también dejara de decir el kan? Ahí está de nuevo. Eso dolió, él sonrió burlonamente, pero también estaba mirando al frente en lugar de a ella. Ella podía decir por la timidez en sus ojos que él solo estaba fingiendo estar muy relajado. Ella lo miró a la cara y medio lo obligó a hacer contacto visual. Entonces, sin el kan, Akira. Parecía terriblemente adulta para ser una estudiante de secundaria y un poco traviesa. Hattori se sonrojó por su franqueza y comenzó a caminar más rápido. Inami reflexionó que este tipo de ida y vuelta definitivamente iba a ser una habilidad de vida importante para ella en el futuro. ¿De qué estás hablando?, dijo él. Oh, mira, te estás sonrojando. Claro que no. Espérame, Akira. Dios, déjalo ahí. ¿Por qué? Esta broma de amantes fue otra lección nueva para Inami. En silencio, se felicitó a sí misma por asumir el desafío de esta nueva experiencia. ****. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, sucedió algo que Inami no esperaba. Hey, quería saber por qué estás saliendo con Hattori. Bueno. Algunas chicas mayores del equipo de baloncesto habían pedido encontrarse con ella detrás de la escuela. Inami estaba sola, frente a 3 chicas de tercer año. Básicamente, ella estaba condenada.
No había forma de escapar de esto, solo estaba en segundo año, todavía estaba creciendo y no tenía lo que se necesitaba para cambiar el estado de ánimo a su favor. ¿No sabías que a Anna le gustaba? No, no tenía ni idea. Hey, Anna, ¿estás bien? No llores. Ten, toma el pañuelo. Inami observó de cerca, analizando la situación mientras Mamiko Sudo y Sayumi Iño consolaban a su compañera Anna Mochizuki. Ellas la habían puesto como la mala aquí. Estoy bien, lo siento, dijo Mochizuki, mirando al suelo mientras tomaba el pañuelo de Iño. Sudo dio un paso hacia Inami, obviamente molesta. ¿Ves el problema aquí? A Anna le gustaba Hattori durante más de un año. Y luego una de segundo año va y lo aleja de ella. Esto es un desastre, ¿no crees? Esa lógica era totalmente absurda, ellas deben saberlo. Por eso, en cambio, ellas estaban usando su ventaja numérica. Al desafiar su 3 contra 1, aplastarían las réplicas de Inami con el poder de la mayoría. Lo siento, se disculpó Inami. Él fue quien me invitó a salir. No sabía que a Anna Senpai le gustaba. Si en realidad no están saliendo, ¿qué me importa? Ella tenía muchos contraargumentos, y todos tenían razón. Pero hubiera sido un error decir cualquiera de estos en esta situación. Su única opción era disculparse. Decir lo siento no es suficiente, el rostro de Sudo estaba inexpresivo, pero había ira en su tono. Queremos saber cómo vas a arreglar esto. ¿O no puedes verlo por ti misma? ¿Arreglar esto? ¿Qué demonios? Inami pensó por un momento antes de darse cuenta de lo que Sudo quería decir. Qué trío desesperado y decepcionante. Ella se tragó las náuseas y arregló su rostro en una expresión dócil. Estas chicas le decían que rompiera con él. Inami odiaba a la gente así más que a cualquier otra cosa. Todo fluyó como consecuencia natural de lo que vino antes. Si algo no salió como querías, siempre hubo una razón. ¿Por qué algunas personas negaban la realidad? ¿Por qué culpaban a todos menos a ellos mismos? Naturalmente, el destino y el azar juegan un papel en los resultados. A veces simplemente no puedes cambiar las cosas y no todo es necesariamente tu propia responsabilidad. Pero hay una cosa que siempre puede cambiar por su cuenta uno mismo. Y aquí estaban ellas, rindiéndose por completo a su propio poder, en lugar de usar sus números contra un estudiante más joven porque la lógica no estaba de su lado. Conseguir lo que querías de esa manera era sucio. Vergonzoso. Inami odiaba estar a punto de ser pateada por este tipo de personas, pero mantuvo la boca cerrada. Sabía que incluso este predicamento, esta situación que estaba por debajo de ella, se originaba en sus propias acciones. No era una heroína trágica y no quería culpar de todo a su falta de razón. En cambio, necesitaba reunir todos sus recursos internos, toda su experiencia y habilidades, y escapar. ¿Quieres que me haga responsable de mis acciones? Exactamente. Sudo asintió. El reconocimiento de Inami de su punto de vista pareció tranquilizarlos, pero solo un poquito. Inami aprovechó esa apertura para revisar mentalmente sus posiciones en el equipo de baloncesto. Mamiko Sudo, Sayumi Iño y Anna Mochizuki. Entre las de tercer año en el equipo de baloncesto femenino, las tres estaban en algún lugar entre el nivel medio y superior en términos de jerarquía escolar. No estaban lo suficientemente altas en la jerarquía para ser líderes en su clase, pero estaban lo suficiente como para no ser condenadas a los niveles inferiores. Al menos, esa fue la impresión de Inami. En términos de su habilidad en la cancha, probablemente estaban ligeramente por encima del promedio. Inami no había jugado 1-1 con ninguna de ellas. Últimamente, por lo que no estaba segura, pero suponía que todos iban 1 o 2 pasos detrás de ella. Pronto se llevarían a cabo los juegos para escoger a los nuevos jugadores titulares, y después de eso, se elegiría la alineación principal y luego comenzarían los juegos reales. Para ese momento, pensó Inami, sería mucho mejor que ellas. Y probablemente las tres también lo sabían. Cuando eso sucediera, se convertirían en las estudiantes de tercer año que perdieron sus posiciones iniciales por una de segundo año. Agregue a eso la forma en que la habían llamado a la parte de atrás de la escuela donde nadie podía verlas, y su posición en el club. La experiencia pasada de Inami le dijo que gente como esta era muy sensible a ser degradada en la jerarquía escolar. A diferencia de los miembros más seguros de los escalones superiores, ellas solían preocuparse mucho por cómo los veían los demás. Lo que significa que Inami sabía cómo responder. Ella controló el temblor de miedo en sus labios y dijo en voz baja, dejaré de decir que quiero jugar en los juegos este año. Y luego observó sus reacciones.
Probablemente esta no era la propuesta que esperaban, pero no fue un mal trato para ellas. ¿Cómo aceptarían su oferta? Sudo le dio a Iño una mirada interrogante. Iño vaciló durante unos segundos y luego asintió. Creo que eso lo compensaría. Sudo asintió también. Sí. Los dos presionaron sus labios como si estuvieran listas para enterrar el hacha, dejando que la mayor parte de la dureza se desvaneciera de sus rostros. Por supuesto, no pudieron mostrar demasiado alivio, porque eso sería lo mismo que admitir que Inami había sido una amenaza, por lo que dejaron solo una pizca de hostilidad en sus expresiones por el bien de sus apariencias. Bien. Lo siento mucho por todo, aliviada, Inami se disculpó de nuevo para, con suerte, terminar la conversación. Aunque la disculpa sonó torpe, Inami en realidad tenía el control. Por supuesto, nadie más que ella se dio cuenta de eso, y la tensión se fue calmando constantemente. Espera un segundo. ¿Qué tiene eso que ver con lo otro?, preguntó Anna Mochizuki, quien supuestamente había sufrido el desaire original. Sí, preguntó Inami, tratando de sonar lo más sincera posible. No quería más problemas cuando todo estaba casi arreglado. Mochizuki la miró malhumorada. ¿Crees que podrás jugar? Eres solo de segundo año. Maldita sea. Mochizuki era la mejor jugadora de las tres y la que tenía más probabilidades de permanecer en la alineación incluso si Inami se convertía en titular. Sudo y Iño tenían pocas posibilidades de ser titulares de todos modos, por lo que querían al menos proteger su orgullo de que una estudiante más joven las empujara fuera de la alineación. Ellas saltaron sobre la propuesta de Inami. Pero para Mochizuki, realmente no le importaba si Inami se convertía en titular, por lo que había captado la arrogancia debajo de la suposición de Inami de que sería titular en su segundo año. Inami cambió de táctica. La situación exigía que ella espiara visiblemente sus acciones de alguna manera. Pero si cambiaba demasiado su oferta, parecería que estaba tirando de las cosas al azar. Lo que significaba que necesitaba darles una premisa más atractiva. No. Es solo que, si estoy saliendo con un chico mayor, puede que me pongan como titular como un favor o algo así. Mochizuki asintió levemente. Así que para que todo sea justo, acepto no jugar mientras estemos saliendo. Para compensar cualquier ventaja potencial, quiero decir. Ella estaba presentando la misma oferta, pero desde un ángulo diferente. Las apariencias superficiales fueron la clave aquí. Realmente no importaba si ese tipo de favor era probable que sucediera o no. Solo tenía que encontrar una manera de encubrir cualquier presunción aparente. Supongo que es cierto, Mochizuki parecía en parte satisfecha, pero todavía estaba dándole vueltas a algo. No había conseguido lo que realmente quería. Inami prometía hacer las paces, pero Mochizuki no sacaría mucho provecho de ello. Inami hizo un movimiento para romper esa vacilación restante. Lamento mucho no haber hablado con todos antes de decirle que saldría con él, dijo claramente, agachando la cabeza aún más en disculpa. Las actuaciones simples de este tipo eran efectivas cuando se luchaba contra un número desigual de oponentes por el control del estado de ánimo. Inami estaba aprendiendo eso de esta experiencia. Sudo y Iño se miraron y asintieron. Bueno, creo que esto es suficiente, ¿no crees? Sí. Para ellas, el asunto estaba resuelto. La propuesta de Inami tuvo grandes beneficios para estas dos. Inami estaba segura de que le estaban vigilando y no solo porque era una candidata para la alineación regular. Si aceptaban su oferta, podrían mantenerla bajo control hasta que se graduaran, al menos en la cancha. Su penitencia fue más que satisfactoria para las dos. Ahora, el juego seguía siendo de 3 contra 1, pero la mayoría estaba a su favor. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad, Anna? Supongo. Ante el empujón de su antiguo aliado, Mochizuki asintió con descontento. No había obtenido lo que quería, pero si le pedía a Inami que rompiera con Hattori, ahora se vería como la mala. Ese camino estaba bloqueado. Sudo le dio otra mirada a Inami por el bien de las apariencias. Puedes irte ahora. Gracias. Lo siento. Con esa disculpa final, Inami les dio la espalda a las tres y se alejó. Entró a la escuela por la entrada principal, sacó sus pantuflas y se dirigió hacia su salón de clases. Ella estaba furiosa. No hice nada malo. Todo lo que hice fue trabajar tan duro como pude, y obtuve más de lo que ellas obtuvieron a cambio. Estas son las recompensas del tiempo y el esfuerzo que dediqué en el pasado. Eso es todo. Pero luego estas personas perezosas y celosas vienen y tratan de arrastrarme hacia abajo.
Quieren que les dé algo que creen que es suyo. Esto es estúpido. Es tan estúpido. Todo lo que hace es detener a otras personas. No agrega nada a tu propio valor. Inami tomó una decisión una vez más. Ella nunca actuaría así. Si alguien era mejor que ella, lo aceptaría y lo emularía, o de lo contrario les pediría que le enseñaran. Si alguien tuviera algo que ella quisiera, se haría mejor que ellos y se lo robaría legítimamente. Después de todo, lo que le importaba no era derribar a otras personas. Se estaba abriendo camino hasta la cima con su propia fuerza, con una resuelta e incluso idiota determinación. Sí, exactly, murmuró para sí misma en el pasillo vacío. Por una vez, su expresión era un poco infantil. Asterisco, asterisco, asterisco. Hey, Aoi. ¿Qué? Habían pasado varias horas. Inami había recuperado su equilibrio y avanzaba sin problemas con sus estudios, sus deportes y su romance. Ese mismo día, de camino a casa desde la escuela, Hattori le hizo una pregunta: ¿quieres venir a mi casa? Ella fue tomada con la guardia baja por un segundo. Trató de realizar su cálculo mental habitual de los pros y contras, pero en realidad dudaba. Mis padres llegarán tarde a casa hoy. ¿En serio? Una vez más, su corazón dio un vuelco. Todavía estaban en la secundaria. El hecho de que él estuviera pidiendo que fuera a su casa no significaba que cruzaría ninguna línea importante, pero tenía la fuerte sensación de que algo sucedería. No estaba completamente segura de tener la capacidad para manejar eso todavía. No estoy segura. Quería hablar sobre algunas cosas. Hattori insistía. Ella todavía no estaba segura. Por otro lado, si iba, podría obtener algo de experiencia que le sería de ayuda más adelante. Ella respiró hondo antes de responder. Ok. Los dos estaban en su habitación, un lugar monótono con solo un escritorio, una cama y un par de estantes. Pero había una pelota de baloncesto tirada en el suelo, lo cual era apropiado para el vicepresidente del equipo. Los dos estaban sentados uno al lado del otro en cojines, apoyados contra el borde de la cama. Hattori no parecía tener el coraje de sentarse en la cama, lo cual fue un poco tranquilizador para Inami. Entonces, ¿sí? Hattori estaba un poco aprensivo, pero la respuesta de Inami fue tan fría como el hielo. La verdad, sin embargo, es que ella era mejor para ocultar sus nervios. Publicaron la alineación inicial hoy, ¿verdad? Sí. Se refería a la alineación para los Juegos de Verano, que serían los últimos que jugarían los estudiantes de tercer año. Y el nombre de Inami no estaba en él. Estaba muy seguro de que te elegirían. ¿En serio? Bueno, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Por supuesto que no la habían elegido, ella le había dicho en privado al entrenador que no estaba interesada en jugar en los partidos de este año. Mierda. Esperaba que pudiéramos ser titulares como pareja. Ajaja, qué lindo sueño. Quiero decir, que genial hubiera sido eso, si el vicepresidente estuviera saliendo con una titular de segundo año. Sí, lo sé, dijo con una sonrisa algo oscura. Aoi, quiero preguntarte algo. ¿Qué? Él cogió la pelota de baloncesto y bajó un poco la voz. No lo rechazaste, ¿verdad? ¿Qué? Ella estaba más que un poco sorprendida. Escuché que algunas de las chicas estaban un poco celosas, dijo él casualmente, lanzando la pelota hacia arriba y atrapándola. Su sensación de satisfacción de antes no tuvo nada que ver con ninguna relación costo-beneficio. Él lo sabía incluso sin que ella dijera que la mayoría la había dominado por un crimen inexistente. Sí, un poco, ella asintió vagamente. Hattori suspiró y dejó caer la pelota al suelo. Eso pensé. Ajaja. No es gran cosa, respondió ella con una voz alegre. Ella supuso que él se refería a las chicas que estaban celosas de ella por sus habilidades en el baloncesto, no porque estuviera saliendo con él. Aún así, estaba un poco feliz de poder compartir parte de la verdad con alguien. Hey, Aoi, él estaba mirando directamente. ¿Eh? ¿Qué, Akira? Ella se volteó hacia él. Sus ojos se encontraron. El aire estaba tenso y ella era muy consciente de lo solos que estaban. La mano de Hattori acarició su suave mejilla mientras la apoyaba suavemente sobre su hombro. ¿Puedo besarte? Para un tercer año en la secundaria, esa pregunta requirió una tremenda fuerza de voluntad para hacerla directamente, sin ninguna indirecta. Para Inami, que era aún más joven, la pregunta fue suficiente para destruir por completo su compostura. Sin saber qué decir, ella buscó una respuesta en sus propios estándares.
La verdad era que no veía mucho valor en tener novio o besar ni nada por el estilo. La cuestión era si sería bueno o no hacerlo en términos de sus perspectivas futuras, eso y su actual confusión emocional e ilógica. Ignorar tus emociones por pura lógica mental era ilógico en sí mismo. Los sentimientos eran parte del ser humano, así que, si querías los mejores cálculos, debías incorporarlos a tu lógica. En cuanto a la situación actual, ella nunca se había sentido tan confundida o inquieta como en ese momento y no podía darse el lujo de ignorar eso y concentrarse únicamente en el sinsentido de besarlo. Entonces, ¿por qué entonces? ¿Por qué estaba sentada aquí ahora, tan insegura de dar el paso? Mientras buscaba una respuesta, Hattori comenzó a inclinarse. Sus labios se estaban acercando. No le quedaba tiempo suficiente para pensar en esto. Un instante después, algo que Hattori había dicho antes pasó por su mente. No, detente. Ella presionó su dedo sobre los labios de Hattori con una sonrisa adulta. El corazón palpitante, los nervios y la anticipación de Hattori estaban en su punto más alto, por lo que no sabía qué hacer con sus emociones después de ese rechazo. ¿Por qué? Bueno. Inami estaba ganando tiempo para poder explicárselo o, mejor dicho, para poder explicárselo a sí misma. Las palabras que habían pasado por su mente un segundo antes fueron: quiero decir, que genial hubiera sido eso, si el vicepresidente estuviera saliendo con una titular de segundo año. Cuando escuchó a Hattori decir eso, ella sintió el mayor desprecio por él. ¿No pudo encontrar suficiente autoestima en su propia condición de titular y vicepresidente del equipo? ¿Tuvo que compensar agregando el valor de su novia al suyo? ¿Qué forma de pensar tan débil? Eso fue el límite de la codependencia. Por supuesto, probablemente no había pensado mucho en sus palabras. Inami reconoció que tenía cierto grado de independencia. Había realizado un gran esfuerzo para mejorar por sí mismo. Pero ella nunca se atrevería a dar a entender que había renunciado a mejorarse a sí misma simplemente por sus propios esfuerzos. Hattori aún era joven. Era demasiado esperar que él tuviera su fuerza y su escrupulosa exactitud, pero una parte de ella quería eso de él. Tal vez él eventualmente encontraría la fuerza, pero por ahora, a ella le parecía débil. Ella lo miró a los ojos y sonrió seductoramente. Demos un paso a la vez. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Y entonces sabes lo que hizo Kouki? De ninguna manera. Eso es tan turbio. Los dos todavía estaban solos en su habitación. Pero la atmósfera brillante y tentadora de antes se había desvanecido a algo más normal, y estaban teniendo una conversación informal y divertida como siempre lo hacían en la sala del club o de camino a casa. Eres demasiado buena, se quejó después de que Inami lo derrotara por completo en un juego. No hubo nada inusual allí. No, creo que necesito practicar más, respondió ella. Antes de que ella se diera cuenta, eran las 8 de la noche y un mensaje de Line puso fin a su tiempo juntos. Oh, mis padres dijeron que ya están de regreso. ¿En serio? Entonces será mejor que me vaya. Sí. Hattori estaba mirando a Inami, vagamente insatisfecho. Después de todo, era un chico de tercer año de secundaria y la pubertad estaba empezando a florecer en él. ¿Qué? Nada, él desvió su mirada. Ella ya lo había rechazado una vez. No tuvo las agallas ni la energía para volver a intentarlo. Pero todavía quería saber algo. ¿Tú? ¿Sí? Su respuesta no cambiaría nada. Él estaba locamente curioso. ¿Tú has besado a alguien antes? Hubo un silencio. Inami batió sus pestañas y lo miró mientras pensaba. Luego sonrió un poco coquetamente y respondió lentamente. Sí. Y he hecho más que eso. Asterisco, asterisco, asterisco. Unas semanas después, Inami rompió con él. No había ninguna gran razón para hacerlo. Si tuviera que decirlo, sentía que el tiempo que pasó con él no la estaba ayudando a crecer como persona ni a progresar hacia una meta. Si ella necesitaba un novio, él tendría que ser más como un compañero de guerra con objetivos similares para que pudieran presionarse mutuamente para hacerlo mejor. No necesitaba que un chico la estuviera usando para sentirse mejor consigo mismo. Los pocos meses que pasó con él le habían enseñado algunas cosas sobre el romance. Por supuesto, no creía que lo supiera todo, pero fue un estudio rápido. Al observar las fluctuaciones en sus emociones y los cambios en su relación, ella dominó la estructura básica de esto. Cualquier cosa que encontrara en el futuro probablemente sería una variación de esa estructura básica. Y basándose en algunas experiencias que había tenido antes de salir con él,
había llegado a la conclusión de que Hattori no era necesario para ella. No fue culpa de nadie. Eran simplemente personas diferentes con necesidades diferentes. Eso fue todo. Sí. Unos días después de que rompieron, Inami estaba mirando un trozo de papel y moviendo silenciosamente su puño. Tenía los resultados de sus exámenes finales del primer semestre, primer lugar. Por primera vez, se había abierto camino hasta la puntuación más alta. Estoy en el camino correcto. Esta fue una prueba de que sus esfuerzos valieron la pena, de que sus acciones fueron correctas. Ese trabajo que puso poco a poco produjo resultados positivos, esa era la verdad inalienable. Estaré bien. Puedo demostrar mi valía sin la ayuda de nadie más. El dulce néctar de tener razón se vertió en el lugar vacío dentro de ella. Pero si su corazón fuera una taza de medida, ese néctar ni siquiera la llenó hasta la primera marca. Lo próximo. Ella no se detendría allí. Saltó de su primer objetivo para hacer su camino hacia adelante y hacia arriba. Ella no estaba volando. Caminaba con sus propias piernas, con una facilidad casi risible, y con suficiente determinación para aturdir la mente. Fue entonces cuando se hizo famosa no solo entre los chicos de su propio grado, sino en toda la escuela. Ella fue la chica que dejó a Hattori, luego escaló al primer lugar en el ranking académico, luego se volvió hermosa prácticamente de la noche a la mañana. La lista de sus otros logros menores no tenía fin. Ella era asombrosamente buena comunicándose. La mayoría de la gente la quería y la respetaba. Ella embistió por el camino hacia la cima usando las habilidades que había pulido, y los que la rodeaban la ayudaron. Era como si su camino estuviera pavimentado por la gente común. Se volvió terriblemente popular como resultado de esas fortalezas que había construido. Una vez que se encendió el fuego, todo lo demás sucedió en un instante. Las personas que estaban celosas de su éxito ardiente intentaron desesperadamente hacerla fracasar, pero eso era solo una prueba más de su perfección. Si alguien pudiera detenerla, no sería una simple estudiante de secundaria. Ella mantuvo su primera posición en las clasificaciones académicas y, en su tercer año, también había obtenido el primer lugar en las pruebas físicas. Muchos chicos la invitaron a salir, pero ella hundió sus esperanzas una tras otra. A sus ojos, eran debiluchos que querían aumentar su valor dependiendo de otra persona, siendo el novio de Aoi Inami. Cuando rechazó al presidente del equipo de baloncesto masculino, ella prácticamente se convirtió en una leyenda. Sus críticos se desvanecieron gradualmente al ver cuán extremo era su rechazo hacia los pretendientes. El clavo que sobresale se martilla, pero no si sobresale lo suficiente. Estaba viviendo ese dicho mientras apretaba su posición de heroína perfecta. Eventualmente, comenzó a tener fans y seguidores entre los estudiantes más jóvenes, y un día, una de ellos le hizo una pregunta. Inami-senpai, ¿con qué tipo de chico saldrías? Las chicas más jóvenes la miraron con adoración. Era una pregunta sencilla, típica de un adolescente. Bueno. Como la heroína perfecta, Inami buscó las palabras adecuadas para emocionarlas. Pero antes de darse cuenta, estaba considerando seriamente la respuesta. ¿Con qué tipo de chico saldría ella? Ella misma no estaba segura. Pero si sabía con qué tipo de persona no quería salir, el tipo que obtiene su autoestima de otra persona. Esa fue la clave. Bueno, ¿y al revés? ¿Con qué tipo de persona quería salir? Se quedó en silencio por un momento y se le ocurrió de una forma general para responderlo. No era la única respuesta posible, pero era lo suficientemente simple como para satisfacerla por el momento. Cuando respondió a las chicas, lo mantuvo ligero y bromista. Si no puede vencerme en algo, rechazado. Un año después, tendría su fatídico encuentro con cierto videojuego famoso.